¿Alguna vez has sentido el impulso de hablarle a un ser querido que ha fallecido? En medio del dolor, muchos buscan consuelo pronunciando palabras que, aunque bien intencionadas, pueden tener consecuencias espirituales serias. La Biblia es clara cuando dice: no sea hallado en ti quien consulte a los muertos. Deuteronomio 18:11. Este versículo no es una advertencia sin fundamento, sino una protección divina contra prácticas que abren puertas espirituales peligrosas. Hoy exploraremos por qué ciertas palabras dirigidas a las almas fallecidas deben evitarse a toda costa y cómo mantenernos dentro de los límites sagrados que Dios ha establecido. Te mostraremos cómo identificar esas expresiones que pueden comprometer tu paz espiritual y revelaremos el verdadero consuelo que solo la palabra de Dios puede ofrecer en tiempos de duelo. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti en medio del dolor? ¿Alguna vez has pronunciado las palabras: cuídame desde allá, o sé que me acompañas? Para muchos, estas frases representan cariño, una manera de mantener viva la memoria de quien ha partido. Pero lo que parece inofensivo a nuestros ojos puede estar abriendo puertas espirituales que jamás debimos tocar. En momentos de dolor, el alma busca consuelo desesperadamente, y es ahí donde muchas veces cruzamos una línea invisible, sin darnos cuenta, sin maldad, pero con consecuencias reales. Porque aunque el corazón se resista a aceptar la ausencia física, hay palabras que no solo prolongan el dolor, sino que activan cadenas espirituales que Dios claramente nos mandó evitar. La Biblia no es ambigua respecto a este tema. En Deuteronomio 18:10-12 leemos una advertencia directa: no sea hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. ¿Te das cuenta? No se trata solo de rituales o invocaciones formales, sino de cualquier intento de establecer un contacto con lo que ya ha partido. Incluso las palabras más simples, si van dirigidas a los muertos como si aún tuvieran poder de actuar en este plano, caen bajo esta advertencia. Y cuando Dios llama abominación a algo, no lo hace a la ligera. Lo más inquietante es que estas frases se han normalizado culturalmente. En entierros, aniversarios, fotos en el altar, la gente dice cosas como: sé que estás conmigo, dame una señal, no me dejes solo, sin entender que están depositando esperanza, confianza e incluso oración en una dirección completamente equivocada. Cuando hablamos al alma de alguien que ha partido, sin saberlo, desviamos nuestra fe. Transferimos nuestra necesidad de consuelo hacia una presencia que ya no tiene autoridad en este plano. No es el alma de un ser querido quien nos cuida, es Dios mismo quien promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como dice Mateo 28:20. ¿Por qué sustituimos al Eterno por un recuerdo? Esta confusión no es nueva. Ya en los tiempos del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios caía en prácticas similares. Saúl, desesperado ante el silencio divino, cometió el error de consultar a una adivina para hablar con Samuel, ya fallecido. ¿Qué ocurrió? Samuel sí apareció, pero no como un alivio, sino como un juicio. En 1 Samuel 28:16-19, Samuel le responde con firmeza: ¿por qué me has perturbado haciéndome venir? Y le anuncia su caída. No hubo paz, ni esperanza, ni consuelo, solo juicio. Porque cuando un corazón se niega a esperar en Dios y busca respuestas en lo prohibido, el precio espiritual es altísimo. En nuestros días, el enemigo ha disfrazado este mismo error con un velo emocional. Nos hace pensar que honrar la memoria de los que amamos incluye hablarles, pedirles ayuda o confiarles secretos. Pero detrás de esas palabras puede haber lazos invisibles que abren grietas espirituales. Una frase inocente puede convertirse en una cuerda que mantiene el alma atada al dolor, al pasado e incluso al engaño. Porque el enemigo no necesita una gran invocación para operar. A veces,
Le basta con una palabra cargada de intención equivocada para entrar y comenzar su obra. Jesús fue claro al decir en Lucas 20:38 que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Este pasaje nos recuerda que la dimensión en la que operamos es diferente a la dimensión eterna. Aunque las almas no desaparecen, tampoco están bajo nuestra dirección. No están al servicio de nuestras necesidades terrenales. No es su función protegernos, acompañarnos o escucharnos. Es el Espíritu Santo quien fue enviado como consolador. Cuando desviamos nuestras palabras hacia otra entidad, por muy querida que haya sido, desplazamos al Espíritu que sí tiene autoridad para guiarnos. En momentos de luto, el corazón humano tiende a idealizar. Queremos sentir que la persona sigue ahí, que su presencia no se ha desvanecido del todo. Guardamos ropa, fotografías, incluso hablamos al aire, esperando una respuesta del más allá. Pero esa nostalgia no es igual a consuelo. Es una trampa suave y peligrosa que mantiene el alma en un limbo emocional y espiritual. Y lo más alarmante es que muchas veces estas prácticas comienzan con una simple frase mal dirigida. Una palabra que, en lugar de elevarnos al trono de la gracia, nos ata al mundo espiritual de forma ilegítima. ¿Has sentido alguna vez una presencia en una habitación al hablar con alguien fallecido? ¿Te ha parecido escuchar una respuesta? Aunque eso pueda parecer reconfortante, debemos preguntarnos con honestidad espiritual, ¿realmente proviene de Dios? 2 Corintios 11:14 nos advierte, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No todo lo que parece bueno viene del cielo. El enemigo puede imitar voces, sensaciones e incluso apariciones con tal de mantenerte distraído, engañado y lejos de la verdad. Esa es su estrategia más antigua, parecer verdadero sin serlo. Dios no necesita intermediarios muertos para hablarnos. Él mismo nos dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él quiere hablarnos directamente, consolarnos directamente, guiarnos directamente. Entonces, ¿por qué insistimos en usar frases que dirigen nuestra esperanza a alguien que ya no está? ¿No será eso una forma de idolatría emocional? ¿No estaremos sin querer creando una dependencia espiritual hacia un alma en vez de hacia el espíritu? Muchos han contado experiencias en las que, después de hablarle repetidamente a un ser querido fallecido, comenzaron a experimentar sueños inquietantes, presencias nocturnas o bloqueos espirituales que no comprendían. Lo que empezó como un homenaje afectivo terminó siendo una puerta abierta a opresiones que no sabían cómo cerrar. No es casualidad. Las palabras tienen poder y cuando las dirigimos hacia lo prohibido, ese poder se vuelve en nuestra contra. Proverbios 18:21 lo dice con claridad. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Nuestras palabras abren atmósferas, sellan pactos o llaman realidades espirituales. Y cuando esas palabras se dirigen al mundo de los muertos, el resultado no es neutro, es contaminación espiritual. Algunos podrían decir, pero Dios conoce mi intención, yo solo hablo con amor. Y sí, Dios conoce los corazones, pero también conoce las consecuencias de nuestras decisiones. Su palabra no cambia por nuestro dolor. La obediencia no depende de la emoción, sino de la verdad. Usa murió en 2 Samuel 6 al tocar el arca para que no cayera, y lo hizo con buena intención, pero aún así tocó lo que Dios había ordenado que no se tocara. Su intención era buena, pero la consecuencia fue grave. De la misma forma, podemos tener el corazón roto, pero si en medio del duelo pronunciamos palabras que Dios prohíbe, el resultado puede alejarnos más de su presencia, no acercarnos. ¿Sabías que incluso guardar objetos conmemorativos puede volverse una forma de atadura si no es guiada por el Espíritu? Personas que mantienen altares improvisados, con velas, cartas, flores, y luego se sorprenden porque su vida espiritual no avanza.
No es coincidencia. Cada vez que verbalizamos una petición al alma de alguien fallecido, estamos haciendo lo que la Biblia llama consultar a los muertos. Aunque no invoques, aunque no reces, tu palabra cargada de intención ya es una conexión. Es una soga invisible que mantiene tu alma en una zona de sombra. En Isaías 8:19, el profeta plantea una pregunta que sigue siendo urgente hoy. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Esta pregunta no busca solo corregir, sino despertar. Porque el pueblo se había acostumbrado tanto a buscar en lo equivocado que ya ni pensaban en acudir a Dios. Hoy también ocurre lo mismo. Personas que oran a sus seres fallecidos más que al Padre Celestial, que hablan más con sus recuerdos que con el Espíritu Santo. Y esa desviación de enfoque termina afectando su alma más de lo que imaginan. Cuando perdemos a alguien, Dios no espera que seamos de piedra. Él mismo se presenta como el Dios que sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmo 147:3. No reprime nuestro llanto, pero sí nos ofrece una forma correcta de procesar ese dolor. Hablarle a un alma fallecida nunca será parte de esa forma. Él nos llama a volcar todo sobre Él, a derramar el corazón, sí, pero en su altar. No ante un retrato, no frente a una tumba, no hacia el aire, sino en su presencia. El duelo no es un lugar donde quedarse, sino una estación para ser restaurados. Y esa restauración no ocurre hablando con el pasado, sino abriendo el alma al futuro eterno que Dios ha preparado. El enemigo quiere que vivas mirando hacia atrás, hablando con lo que fue, pero el Espíritu Santo quiere llevarte hacia adelante, hacia la plenitud. No con olvido, sino con redención. No negando la pérdida, sino permitiendo que Dios la transforme en un testimonio. Hay personas que viven atadas a frases que repiten todos los días. No sé cómo seguir sin ti. ¿Por qué me dejaste? Háblame una vez más. Cuídame desde el cielo. Y sin saberlo, esas frases han creado una atmósfera donde la presencia de Dios no puede manifestarse con libertad. Porque donde hay dirección espiritual desviada, no puede haber comunión plena con el Espíritu Santo. Por eso es tan importante revisar no solo lo que sentimos, sino lo que decimos. Porque nuestras palabras trazan puentes y debemos decidir si ese puente lleva al trono de gracia o a un vínculo que Dios nunca autorizó. Dios nos llama hoy a cambiar nuestras palabras, a cambiar nuestros hábitos de duelo, a cerrar esas puertas que abrimos sin querer, a consolar nuestro corazón en su verdad y no en un recuerdo, a entender que hay poder en lo que decimos y que no toda nostalgia es inocente. Porque cuando el alma se aferra a un pasado que ya fue entregado a Dios, termina perdiendo el presente que Dios quiere redimir. Hoy, el Señor no quiere condenarte por esas palabras. Quiere restaurarte. Quiere romper con suavidad los lazos incorrectos que has creado. Quiere enseñarte a hablar de la memoria de tu ser querido sin atarte a ella. Quiere enseñarte a orar sin desviar tu fe. Porque su plan es que seas libre, que vivas en paz y que no tengas que mirar al cielo buscando una respuesta que ya está en su palabra. En la siguiente parte profundizaremos en algo aún más revelador: cómo el enemigo se disfraza de consuelo emocional en medio de la pérdida y cómo muchas veces lo que sentimos como ayuda espiritual puede ser una trampa sutil que nos desvía del verdadero camino. ¿Estás listo para seguir abriendo tus ojos a la verdad? El Señor quiere guiarte paso a paso hacia una libertad completa. Cuando una persona atraviesa el duelo, el alma se convierte en tierra vulnerable. El corazón herido busca refugio. El pensamiento se vuelve más sensible a todo lo que parezca alivio. Y la necesidad de paz se vuelve urgente. Es en ese espacio donde el enemigo encuentra una oportunidad precisa para disfrazarse de consuelo. Porque no necesita imponerse con violencia, le basta con parecer ayuda. No necesita gritar,
solo susurrar frases que suenen como cariño, pero que estén impregnadas de engaño espiritual. Su estrategia no ha cambiado: presentarse como solución cuando en realidad introduce desviación, y lo hace con sigilo, con astucia, con palabras disfrazadas de amor que arrastran el alma fuera de la voluntad de Dios. Segunda de Corintios 11:14 lo deja al descubierto: Satanás se disfraza como ángel de luz. Esta afirmación no solo revela su apariencia, sino también su intención. Su obra no empieza en la oscuridad, empieza en el disfraz. Porque si se presentara como lo que realmente es, nadie le abriría la puerta. Pero cuando viene en forma de consuelo aparente, muchas almas le entregan acceso sin saberlo. Es por eso que en tiempos de duelo, cuando la mente está nublada por la ausencia, es vital tener discernimiento. Porque lo que parece ser consuelo puede ser una trampa revestida de emoción. El dolor no es pecado. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro y su humanidad no fue disminuida por expresar tristeza. Pero en medio del llanto su espíritu no perdió la conexión con la verdad. Él no habló al alma de Lázaro, habló al Padre. No le pidió a su amigo que regresara por su propio mérito, sino que actuó bajo la autoridad del cielo. El engaño del enemigo comienza cuando el dolor nos aleja del trono de Dios y nos empuja a buscar contacto con lo que ha partido. Porque una vez que el alma comienza a dirigir su esperanza hacia los muertos, deja de depender de aquel que es la vida. El enemigo no siempre viene con palabras claras. A veces se manifiesta como una sensación, una emoción, un recuerdo cargado de significado que convence a la mente de que aún hay una conexión viva con la persona fallecida. Y al no distinguir entre el verdadero consuelo que viene del Espíritu Santo y la sugestión espiritual que proviene del enemigo, el alma comienza a aceptar lo falso como si fuera verdad. Así se construye el engaño, no con blasfemias abiertas, sino con pequeños desvíos disfrazados de ternura. Apocalipsis 12:9 nos recuerda que el gran dragón fue arrojado, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. No dice que lo ataca directamente, dice que lo engaña. Esto significa que su principal herramienta no es el ataque frontal, sino la distorsión sutil. En el contexto del duelo, esto puede presentarse como pensamientos que parecen reconfortantes, pero que trasladan nuestra fe hacia el lugar equivocado. En vez de orar a Dios, se empieza a hablar con el ausente. En lugar de confiar en el Espíritu Santo, se empieza a esperar señales del difunto. El enemigo trabaja lentamente, pero con precisión. Siembra la idea, luego la repite a través de canciones, programas, rituales culturales y frases comunes, y así va normalizando lo que la Biblia llama abominación. La obra de engaño se fortalece cuando el alma no está firme en la verdad. Efesios 4:14 advierte que no debemos ser llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. No toda palabra suave edifica. No toda frase bonita instruye. Algunas, aunque dulces al oído, son veneno para el alma. El enemigo lo sabe y utiliza el duelo para sembrar esas ideas sin resistencia, porque donde no hay conocimiento bíblico, hay terreno fértil para el error. Y el consuelo falso se vuelve creíble cuando no hay verdad que lo confronte. Muchos se preguntan cómo puede ser que algo que produce paz aparente no sea de Dios. La respuesta está en el origen de esa paz. Si la paz que se siente proviene de una experiencia emocional basada en una mentira, entonces no es la paz de Dios, sino una imitación. La verdadera paz viene de la presencia del Espíritu Santo, no de un recuerdo que se transforma en diálogo con los muertos. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz guarda el corazón, no lo deja vulnerable. Esa paz protege la mente, no la confunde. El consuelo que viene de Dios alinea el alma con la verdad.
El consuelo que viene del enemigo acomoda la emoción a una falsedad. En medio del engaño, el enemigo también busca desacreditar la suficiencia del Espíritu Santo. Presenta otras fuentes de ayuda espiritual, otras voces que aparentemente traen consuelo, otras formas de conexión emocional que excluyen a Dios. Pero el plan de Cristo fue claro. Juan 14, 16 a 17 dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. No hay otro enviado del cielo con ese título. Solo uno ha sido dado para consolar al creyente en toda tribulación: el Espíritu de verdad. Cualquier otro consuelo espiritual, por muy real que parezca, es falso si no proviene de Él. Este es el motivo por el cual dirigir palabras a un alma fallecida no solo es innecesario, sino espiritualmente peligroso. Porque si tenemos al Consolador con nosotros, ¿por qué buscar comunicación con una presencia que no tiene autoridad? ¿Por qué desviar la atención hacia un alma que ya está en el plano eterno, cuando el Espíritu de Dios habita en nosotros para guiarnos, sanarnos y fortalecernos? El engaño funciona cuando se sustituye lo verdadero por lo aparente. El enemigo no pretende borrar la necesidad espiritual, solo canalizarla hacia lo incorrecto. El poder del enemigo no está en la imposición, sino en la sugerencia. Desde el principio ha operado con preguntas disfrazadas de interés. En Génesis 3:1 leemos: ¿con qué Dios os ha dicho? No prohibió, no ordenó, solo sembró duda. Esa es su forma de actuar. En el duelo se presenta con pensamientos como: ¿qué daño hay en hablarle si lo extraño? ¿Y si me está escuchando? ¿Y si puede ayudarme? Preguntas que parecen inocentes, pero que contienen la semilla del desvío. Porque una vez que se justifica la práctica, se debilita la obediencia. Y una obediencia debilitada es terreno fértil para la confusión. La Biblia no deja espacio para la ambigüedad en este tema. Deuteronomio 18:11 es explícito al rechazar toda forma de contacto con los muertos. El texto no distingue entre prácticas formales o frases casuales. El mandato es claro porque Dios conoce las consecuencias. El enemigo no solo busca robar la paz inmediata del alma, busca construir una estructura de dependencia espiritual que desvíe la atención de Cristo. El peligro no está solo en la frase dicha, sino en el hábito que se forma. Lo que empieza como un momento de consuelo emocional se transforma en un patrón espiritual tóxico que oscurece la conciencia del creyente y lo aleja de la luz verdadera. La armadura del creyente comienza con el cinturón de la verdad. Efesios 6:14 nos instruye: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. No es con emociones, ni con recuerdos, ni con frases culturalmente aceptadas que se enfrenta al enemigo. Es con verdad. Y esa verdad es la que protege el alma del engaño que parece consuelo. Sin ella, la mente se vuelve vulnerable a cualquier sugerencia. Con ella, el alma permanece anclada al Creador. Uno de los mayores peligros del consuelo falso es que interrumpe el proceso de sanidad genuino. Cuando el alma se aferra a una ilusión espiritual, evita enfrentar la realidad. Y sin verdad, no hay restauración. Dios no puede sanar lo que se cubre con una falsedad emocional. Él no opera sobre la negación, sino sobre la rendición. En lugar de llevar nuestras lágrimas al altar, las redirigimos hacia lo ausente. En vez de confiar en la promesa de que Dios enjugará toda lágrima, preferimos la idea de que alguien fallecido aún nos acompaña. Así se sustituye la promesa eterna por un consuelo temporal, y el enemigo se fortalece en esa sustitución. La fortaleza del creyente no proviene de la evasión del dolor, sino de la comunión con Dios en medio del dolor. Salmo 34:18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón
y salva a los contritos de espíritu. Este es el lugar de refugio que el enemigo intenta imitar, pero sus imitaciones nunca tienen poder salvador. Solo hay un Salvador, solo hay un Consolador, solo hay una verdad, y toda desviación de ese camino, aunque venga envuelta en palabras suaves, termina por alejar el alma de la fuente de vida. El discernimiento espiritual es la respuesta al engaño emocional. Hebreos 5:14 declara: el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto implica que no todo lo que se siente bien es bueno, y no todo lo que parece inofensivo es correcto. Solo una mente anclada en la palabra puede distinguir entre lo que parece consuelo y lo que realmente edifica. El enemigo puede disfrazarse, pero no puede reproducir la verdad. Su consuelo es hueco, su guía es torcida, su paz es momentánea. Todo lo que ofrece es un atajo que termina alejando al alma de la presencia de Dios. Y aunque se presente en medio del dolor como un alivio, su intención es sembrar confusión, atadura y dependencia emocional hacia lo que ya no está. Por eso la palabra de Dios no suaviza la advertencia. La presenta como es, directa, urgente, innegociable. El engaño más eficaz es el que se presenta como ayuda. Por eso debemos estar alertas, vigilantes, fortalecidos en la verdad que no cambia. Porque en el momento del duelo, cuando la mente se debilita y el alma se quiebra, no necesitamos palabras disfrazadas. Necesitamos el fuego puro de la verdad que restaura, la presencia real del Espíritu que consuela y la autoridad del Cristo vivo que nos recuerda que la muerte no tiene la última palabra. Y si Cristo venció la muerte, no hay razón para buscar consuelo en quienes ya la han cruzado. Porque si tenemos al autor de la vida en nosotros, hablar a los muertos se vuelve no solo innecesario, sino espiritualmente peligroso. En la próxima parte examinaremos lo que la Biblia dice con claridad sobre este tipo de contacto. Porque el enemigo no solo quiere que hablemos con lo que ha partido, también quiere que ignoremos lo que Dios ya ha dicho. Cuando la emoción gobierna sobre la verdad, es fácil justificar acciones que parecen inofensivas, pero que contradicen el orden espiritual establecido por Dios. Hablar con los muertos, dirigir palabras, pensamientos o intenciones a una persona fallecida, aunque sea en nombre del amor o del recuerdo, no es solo una costumbre cultural o un gesto simbólico. Es una acción espiritual que tiene un peso concreto delante de Dios. Y si queremos caminar en obediencia, no podemos quedarnos con lo que el corazón siente. Debemos acudir a lo que la palabra enseña. En tiempos donde la pérdida se vuelve dolorosa, muchos buscan alivio en conversaciones con quienes ya no están. Dicen frases con ternura, piden señales, guardan momentos de silencio esperando alguna respuesta espiritual. Pero aunque esto pueda parecer consuelo, la Biblia deja en claro que no es un camino aprobado. No existe en toda la Escritura un solo caso donde Dios apruebe el intento de comunicarse con los muertos. Al contrario, las advertencias son directas, severas y reiteradas. El contacto con el mundo de los muertos no es parte del diseño divino para el consuelo, sino una práctica prohibida que abre puertas a la oscuridad. Deuteronomio 18, 10-12 establece sin ambigüedades el límite espiritual. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. La palabra abominación no es un término ligero. En el lenguaje bíblico señala aquello que provoca un rechazo total en el corazón de Dios. No se trata de una falta menor o de un error inocente. Es una transgresión que toca lo más delicado del ámbito espiritual, el intento de cruzar límites que solo Dios tiene autoridad para establecer. El problema no es solo que esa práctica sea errónea,
sino que crea un acceso indebido. En el mundo espiritual no hay neutralidad. Cada acción verbal, cada intención dirigida hacia el mundo de los muertos es interpretada en lo alto como una invocación. Aunque no se use lenguaje ocultista, aunque no haya rituales explícitos, el acto de hablar a un difunto establece una línea de comunicación que no ha sido autorizada por el reino de Dios. Y lo que no es de Dios queda expuesto a otras fuerzas que sí responden a tales llamados, aunque no lo hagan con pureza ni verdad. Un ejemplo bíblico contundente es el del rey Saúl. Frente a su desesperación y el aparente silencio divino, tomó la decisión de consultar a una médium para hablar con el profeta Samuel, quien ya había muerto. Este relato se encuentra en 1 Samuel 28 y sirve como una de las advertencias más fuertes que existen en toda la Escritura sobre este tema. Saúl se disfrazó para ocultar su pecado, lo que demuestra que sabía que lo que estaba por hacer era prohibido. Al acudir a la mujer de Endor y solicitar contacto con el alma del profeta, cruzó una frontera espiritual sin regreso. Cuando la médium describe la figura que aparece, Saúl la reconoce como Samuel, pero el mensaje que recibe no es paz, no es guía, no es consuelo. Samuel le dice: ¿por qué me has perturbado haciéndome venir? Y luego le anuncia el juicio de Dios sobre su vida. No hubo restauración, no hubo solución, solo juicio, porque el intento de forzar una conexión con el más allá provocó el rechazo final del cielo. Aquel mismo día, Saúl encontró su muerte en el campo de batalla. La desesperación lo condujo a la rebelión y la rebelión selló su destino. Este relato no debe tomarse como una excepción curiosa, sino como una advertencia clara. La Biblia no muestra a este episodio como un camino alternativo válido, sino como un acto de desobediencia que trajo consecuencias irreversibles. Saúl no fue juzgado por llorar la ausencia de Samuel, sino por consultar aquello que Dios había prohibido. El juicio no vino por su dolor, sino por su decisión de buscar respuestas fuera de la autoridad divina. Y ese mismo principio se aplica hoy. Hablar a los muertos no es un acto de amor, es un acto de desviación espiritual. En Isaías 8:19 encontramos otra exhortación rotunda. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Esta pregunta expone el corazón del problema. Cuando alguien recurre al alma de un difunto para expresar consuelo, para pedir ayuda o buscar guía, en realidad está dejando de consultar a Dios. Está reemplazando al Creador por una criatura. Está desplazando al Espíritu Santo y otorgando ese lugar a una voz que ya no tiene potestad sobre los asuntos de este mundo. La relación entre vivos y muertos está completamente regulada por Dios. Hebreos 9:27 declara que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esto significa que una vez que alguien ha muerto, no queda espacio para el diálogo con los vivos, no hay línea abierta, no hay retorno momentáneo para enviar mensajes, no hay permiso divino para escuchar o intervenir. La vida espiritual de quien muere entra en otra dimensión y Dios es quien toma el control absoluto de su destino eterno. Pretender hablarles entonces no solo es inútil, es una forma de atribuirles una autoridad que ya no les pertenece. Jesús mismo, cuando relató la historia del rico y Lázaro en Lucas 16:19-31, dejó claro que entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos hay un gran abismo que no puede cruzarse. El rico, en tormento, pidió que Lázaro volviera a advertir a sus hermanos. La respuesta fue directa: no se puede. Entre nosotros y vosotros hay una gran cima puesta, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Jesús usó esta historia no como una parábola cualquiera, sino como una enseñanza teológica que desmantela
cualquier idea de contacto posterior a la muerte. No hay tránsitos permitidos, no hay visitas autorizadas. Lo que ocurre después de la muerte es juicio, no comunicación. Y si Dios ha establecido ese límite, ¿por qué insistir en romperlo? ¿Qué autoridad puede tener una persona, por más dolida que esté, para anular lo que el cielo ha determinado? La única razón por la cual alguien buscaría diálogo con un difunto es porque ha perdido de vista la suficiencia de la relación con Dios. Porque el corazón, dolido por la ausencia, ha decidido llenar el vacío con una forma de conexión que no honra el orden espiritual. Pero Dios no se complace en lo que nace de la emoción, sino en lo que se edifica en la verdad. La única fuente de revelación segura es la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1:19 nos recuerda que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Esta afirmación nos invita a depender solo de lo que Dios ha dejado como guía. No necesitamos voces desde el más allá. No necesitamos buscar respuestas en recuerdos convertidos en oración. Tenemos la Escritura, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la voz del pastor. Y esas voces son suficientes para guiar, consolar y fortalecer a cualquier alma que ha perdido a un ser querido. Cuando alguien se encuentra hablando a los muertos, no está simplemente recordando, está entrando en una práctica espiritual que desconecta del diseño de Dios. Y aunque el corazón se resista a reconocerlo, el peligro no desaparece por ignorarlo. Lo que Dios ha establecido como línea de separación no debe ser traspasado. No por costumbre, no por afecto, no por tradición. Porque el reino espiritual no opera por emociones humanas, sino por principios divinos. Y cuando se violan esos principios, las consecuencias se manifiestan, aunque no siempre sean inmediatas. Una de las características del engaño espiritual es su sutileza. Comienza con una frase, continúa con una oración dirigida al ausente, luego se transforma en un hábito, en una dependencia emocional, en un altar mental que reubica la fe. Lo que inició como una manifestación de cariño se convierte en un patrón espiritual, y lo que parece inocente se vuelve una trampa. Por eso el Señor insiste en que el pueblo no practique tales cosas, porque Él conoce el resultado, Él ve el final desde el principio, y en su misericordia nos advierte antes de que la consecuencia sea irreversible. No hay ningún mandato en las Escrituras que apruebe hablar con los muertos. No hay un solo versículo donde se enseñe que ellos nos escuchan, nos guían o nos protegen. Al contrario, toda la dirección bíblica apunta a depender exclusivamente de Dios. Salmo 73, 25 lo expresa con claridad absoluta. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Esa debe ser la confesión de un alma que ha entendido la autoridad del Altísimo. Un alma que aún en medio del luto se niega a buscar voz fuera de la del pastor. Que aunque duela prefiere obedecer antes que consolarse con ilusiones. Dios no nos deja solos en el duelo. No nos exige dureza emocional. Él nos permite llorar, pero también nos llama a llorar en su presencia, no en la sombra de lo que ha partido. Él abre la puerta para que descarguemos el corazón en oración, no para que dirijamos nuestra alma a quienes ya no tienen parte en esta tierra, porque cada palabra que dirigimos en el dolor tiene dirección espiritual. Y Dios quiere que cada palabra de dolor sea un clamor hacia Él, no una conversación con la muerte. La Escritura no necesita adaptarse a nuestras emociones, son nuestras emociones las que deben someterse a la Escritura. Y si en algún momento hemos cruzado esa línea, si hemos dirigido palabras que no debimos decir, la solución no es justificarnos, sino arrepentirnos. El perdón está disponible, la gracia aún nos alcanza, pero esa restauración comienza cuando reconocemos que la voz de Dios es la única que debe guiar nuestro luto.
En la siguiente parte profundizaremos en cómo el alma humana, buscando consuelo legítimo, puede terminar alejándose de Dios cuando no canaliza su dolor en la dirección correcta. Porque no basta con sentir, es necesario discernir. Y en medio del duelo, la dirección de nuestra fe será lo que determine si sanamos o si nos desviamos. El alma herida por la muerte busca descanso. Lo hace con urgencia, con necesidad, con vulnerabilidad. No es una búsqueda racional, sino una reacción del corazón desgarrado. Es en ese punto donde comienza el camino que puede llevar hacia la redención o hacia el extravío. Porque el dolor no resuelto puede convertirse en el motor de una fe desviada, y el anhelo de consuelo puede transformarse en una trampa si no es guiado por la verdad. Cuando la pérdida golpea, el alma se mueve, pero no siempre en la dirección correcta. Y eso es lo que muchas veces ocurre cuando se empieza a hablar con los muertos. No se hace por maldad, se hace por un consuelo que no se ha aprendido a buscar en Dios. La Escritura enseña que el consuelo no es una opción, es una promesa. Jesús dijo en Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero esa consolación no está en lo que fue, sino en lo que permanece. No está en el recuerdo, está en la presencia. No está en el alma de quien partió, sino en el espíritu que permanece con nosotros. Dios no invalida el dolor, pero sí lo dirige, porque el luto sin dirección puede volverse idolatría emocional, y ese es el punto donde el alma comienza a alejarse del Creador sin darse cuenta. Lo que empezó como memoria se convierte en conversación. Lo que parecía honra se vuelve dependencia. Y esa dependencia se disfraza de fe, pero no es fe verdadera. El alma que habla con los muertos ha reemplazado el altar de Dios por un eco del pasado. Ha intercambiado el rostro del Padre por una sombra emocional. Y cuando eso sucede, se pierde la pureza de la comunión, porque Dios no comparte su trono. Isaías 42:8 lo declara con firmeza: yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Aunque ese otro no sea un ídolo de piedra, sino un recuerdo amado, si se convierte en objeto de búsqueda espiritual, ya no ocupa un lugar inocente. El alma comienza a moverse en una atmósfera que no pertenece al reino de la luz, sino a una mezcla peligrosa entre emoción, nostalgia y desobediencia. Es fácil justificar ese tipo de conexión con frases como: lo hago porque lo amo, me ayuda a seguir adelante, así siento que no estoy sola. Pero ninguna motivación emocional justifica un desvío espiritual. Dios no evalúa el corazón por la intensidad del sentimiento, sino por la dirección de la obediencia. El alma puede amar intensamente a quien ha partido, pero si ese amor no se somete a la verdad, se convierte en un puente roto que nunca lleva a la sanidad. El consuelo legítimo no alimenta el pasado, lo entrega a Dios. No construye altares al recuerdo, construye confianza en el futuro eterno. No habla con los muertos, ora al que vive. Segunda de Corintios 1:3-4 afirma que Dios es Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No dice algunas, dice todas, y eso incluye el duelo. Si el alma no está recibiendo consuelo de Dios, buscará consuelo en otra parte. No se quedará vacía, porque así fue diseñada, para buscar, para llenar, para apoyarse, y el enemigo conoce ese diseño. Por eso tienta, por eso sugiere, por eso siembra pensamientos como: dile lo que sientes, háblale aunque no responda, pídele una señal. Esas ideas no llegan de golpe, llegan de a poco, como una llovizna fina que va empapando el pensamiento hasta que lo empuja a lo indebido. Hablar con los muertos no empieza como una decisión espiritual consciente. Empieza como un desvío emocional no confrontado, un pensamiento no detenido a tiempo, una conversación interior que se transforma en hábito. Y cuando el hábito se asienta, se vuelve parte de la vida espiritual de la persona.
Ya no ora a Dios por dirección, espera señales de quien ya no está. Ya no consulta al Espíritu Santo. Repite frases que alimentan una atmósfera espiritual que no es del cielo. Y con cada palabra dicha al ausente, se aleja más del único que puede restaurar verdaderamente. El alejamiento de Dios no siempre se nota de inmediato. A veces ocurre de forma imperceptible. Se sigue asistiendo a reuniones, se lee la palabra, se ora. Pero en lo secreto, en lo íntimo, hay una línea que ha sido cruzada. Porque ya no se busca solamente a Dios. Ahora se comparte el dolor con una presencia ausente. Se vuelve a ese lugar interior donde la conversación con el muerto se ha vuelto parte del proceso. Y ese proceso no tiene base bíblica, no tiene autorización espiritual, no tiene bendición del cielo, tiene forma de consuelo pero no sustancia de verdad. Tiene rostro de ayuda pero opera desde la sombra. La presencia de Dios no puede manifestarse con libertad en un corazón dividido. Santiago 4:8 nos llama: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. No hay comunión plena con Dios cuando el alma está dividida entre la verdad de la palabra y las prácticas que Dios aborrece. Porque el contacto con los muertos, aunque sea emocional y no ritual, sigue siendo una forma de desviación. Y esa desviación afecta la sensibilidad espiritual. A medida que se normaliza la costumbre, se endurece el corazón frente a la corrección. Ya no se escucha con claridad, ya no se discierne con precisión. Y lo que antes generaba temor santo, ahora se repite como parte de una rutina emocional que ha tomado forma espiritual. La comunión con Dios requiere santidad, no solo en lo visible, sino en lo interno. Hebreos 12:14 enseña: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esa santidad no se refiere solo a la moral, sino a la pureza de devoción, a la exclusividad del altar, a la dirección de la búsqueda espiritual. Si el alma empieza a buscar fuera de Dios, aunque lo haga con lágrimas sinceras, se desvía del camino de santidad, porque la pureza del corazón también se expresa en la obediencia al orden espiritual. Y ese orden ha sido revelado con claridad. No hay comunicación con los muertos. No hay palabras que deban dirigirse a ellos. No hay oración que deba ser elevada hacia quienes ya partieron. La presencia del Espíritu Santo no necesita compañía. Él es suficiente. Él es el consuelo prometido. Él es la guía segura. Cuando el alma se entrena en buscarlo solo a Él, encuentra una paz que no depende de la comprensión, sino de la revelación. Filipenses 4:6-7 lo confirma. Por nada estéis afanosos, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la paz que no necesita contacto con el más allá. Esa es la paz que rompe el dolor sin alimentar la ilusión. Esa es la paz que sella el alma sin necesidad de hablarle al que ya no está. Cuando el alma deja de buscar a Dios como fuente exclusiva de consuelo, no se queda neutral. Se expone, se abre a voces, pensamientos y atmósferas que no provienen del Espíritu. Y en ese ambiente, la confusión se disfraza de guía. El enemigo no necesita que una persona reniegue de su fe. Solo necesita que redirija su búsqueda espiritual. Solo necesita que el luto se transforme en altar al ausente. Solo necesita que la necesidad de paz se supla con un recuerdo hablado en vez de una oración vertical. Y cuando eso sucede, el alma ya no solo está dolida, ahora está confundida. El Salmo 23 no dice que buscaremos al que murió para ser consolados. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
El aliento viene de Dios, no de los muertos. La compañía viene del buen pastor, no de la memoria que nos habla. La dirección viene del Espíritu, no de una voz que ya no pertenece a esta tierra. Si el alma necesita consuelo, debe acudir al pastor. Si necesita fuerza, debe volver al altar. Si necesita dirección, debe abrir la palabra. Cualquier otro camino será solo una ilusión que terminará alejando más de lo que acerca. Muchos justifican su práctica diciendo que no es una invocación, sino solo un desahogo, que no buscan respuestas, sino alivio. Pero incluso esas palabras, cuando se dirigen con intención espiritual a un difunto, se convierten en actos de conexión prohibida. Porque en el mundo espiritual no se evalúa solo la intención, sino la dirección de cada palabra. Y si esa palabra no sube al cielo, no se queda sin efecto. El enemigo se aprovecha de toda palabra mal dirigida para operar con legalidad. Por eso es tan peligroso hablar con los muertos, aunque sea con amor, porque ese amor no lo convierte en algo santo. La única forma de mantener el alma alineada con Dios es asegurándose de que cada palabra, cada pensamiento, cada intención esté anclada en la obediencia. El consuelo que Dios ofrece no exige sustitutos, no necesita añadiduras, es completo, profundo y eterno, pero requiere rendición total. Si el alma desea recibir esa paz, debe cerrar toda puerta emocional mal dirigida. Debe cortar con toda práctica que alimente la dependencia espiritual del pasado. Debe elegir al Consolador por encima del recuerdo. Debe poner su mirada en lo eterno, no en lo ausente. Porque solo cuando el trono del corazón pertenece exclusivamente a Cristo, el alma puede ser verdaderamente libre. En la siguiente parte expondremos una realidad aún más delicada: cómo el contacto con los muertos puede generar ataduras espirituales que mantienen el alma estancada y oprimida sin que la persona comprenda el origen. Porque lo que empieza con palabras termina con cadenas. Y esas cadenas no se rompen con buena intención, sino con arrepentimiento, con verdad y con la autoridad del nombre de Jesús. Hay vínculos que parecen nobles, pero son cadenas disfrazadas. No toda conexión emocional es sana, ni toda forma de recordar edifica. Cuando el alma establece un lazo continuo con lo que ha partido, ya no solo honra, sino que se ata. Y esas ataduras no son visibles a simple vista, pero se manifiestan en formas que el espíritu reconoce: estancamiento interior, confusión prolongada, tristeza persistente, dificultad para avanzar en el propósito de Dios. Porque cuando el alma se aferra a lo que ya no le pertenece, impide que la gracia opere con libertad. El contacto emocional con los muertos, cuando se convierte en práctica constante, establece un vínculo que Dios nunca autorizó. Y todo lo que Dios no autoriza termina debilitando el diseño del alma. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dijo en 2 Corintios 6:14: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Aunque esta palabra fue dirigida a otras asociaciones, el principio espiritual permanece. Toda conexión indebida debilita la comunión con Dios. Y si el alma habla a los muertos, aún desde la nostalgia, está estableciendo un canal que no se alinea con la santidad del espíritu. El poder de la vida y de la muerte está en la lengua, y quien la ama comerá de sus frutos, dice Proverbios 18:21. No son solo palabras, son llaves espirituales. Cada frase dirigida a un alma fallecida es una puerta abierta. Aunque no haya ritual, aunque no se invoque formalmente, el acto mismo de hablar, de atribuir presencia, de esperar respuesta, constituye una forma de invocación emocional que activa la esfera espiritual equivocada. Y esas puertas no siempre se cierran fácilmente. Porque lo que comienza como una conversación simbólica puede transformarse en una dependencia espiritual que toma control de los afectos, las decisiones y hasta del discernimiento. En Eclesiastés 9:5, la Escritura afirma: porque los que viven saben que han de morir,
Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Este versículo no solo habla del fin del conocimiento humano después de la muerte, sino del cierre total de su participación en el mundo físico. No hay justificación bíblica para mantener un diálogo con alguien que espiritualmente ya no está presente en este plano. La única voz que debe ser buscada es la del Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. Toda otra fuente es una imitación peligrosa. Cuando se establece una conexión continua con el alma de un fallecido, aunque sea sin intención maliciosa, se debilita la dirección del espíritu. Porque el corazón que se acostumbra a depender emocionalmente de los muertos no puede ser lleno completamente por aquel que vive. Y esa división interna no solo afecta la relación con Dios, sino también la claridad mental, el gozo interior y la estabilidad emocional. El alma queda suspendida entre dos realidades: la fe que dice avanzar y el vínculo oculto que la retiene. Y ese conflicto se convierte en una carga espiritual difícil de explicar, pero real. Hay personas que, sin darse cuenta, han convertido su vida espiritual en un constante regreso al pasado. Repiten palabras dirigidas al ausente, buscan señales, interpretan sucesos como mensajes de quien ya partió. Y aunque lo hacen con el corazón lleno de amor, están ignorando que ese tipo de prácticas impide el cierre del duelo y mantiene abierto un canal de dolor. En lugar de entregar la pérdida a Dios, la sostienen con palabras. En vez de avanzar en libertad, retroceden en recuerdos. Y eso detiene la restauración que el cielo quiere operar. Dios no quiere que el alma viva atada a un vínculo que ya terminó en lo natural. Él desea liberar completamente, consolar verdaderamente y sanar profundamente. Pero eso solo ocurre cuando se rompen las palabras mal dirigidas, cuando se cierran las puertas abiertas por ignorancia o emoción, y cuando se decide confiar plenamente en la presencia del Espíritu. No se trata de olvidar, sino de soltar. No se trata de no amar, sino de entregar ese amor al único que puede sanarlo sin comprometer el diseño divino. En la siguiente parte revelaremos cómo cambiar esas palabras por actos que sí traen vida, cómo honrar sin caer en la idolatría del recuerdo y cómo buscar consuelo sin comprometer la obediencia espiritual. Porque hay una manera santa de atravesar el duelo y está escrita desde el corazón mismo de Dios. Cuando el alma comprende que ha abierto puertas que nunca debió tocar, no necesita culpa, necesita dirección. Y esa dirección solo puede provenir de la palabra. Porque Dios no expone para condenar, expone para restaurar. No revela el error para dejarte caído, sino para extender su mano con autoridad. Toda práctica que deshonra el orden espiritual puede y debe ser reemplazada por actos que afirman la verdad. Y en lugar de hablar con el ausente, Dios nos llama a hablar con él. En lugar de dirigir palabras al silencio, nos ordena clamar al cielo. Jeremías 33:3 declara: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa es la línea directa, esa es la voz que sí responde, esa es la conversación que sí transforma. Cada palabra que antes se dirigía a quien partió debe ser redirigida al trono de gracia. No se trata de guardar silencio, sino de purificar el destino de cada frase. El consuelo no se encuentra en una memoria hablada, sino en una oración que sube. El alma no necesita presencia simbólica, necesita presencia real. Y esa presencia está disponible en el Espíritu Santo, que no solo escucha, sino que habla, guía, consuela, transforma. Juan 16:13 lo confirma. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu no guía al pasado, guía al propósito. No te mantiene atado al ayer, te empuja hacia la plenitud de Cristo. Cerrar la puerta al enemigo no es solo una declaración, es una decisión espiritual que exige determinación.
Es confesar con la boca lo que el alma ha entendido. Es renunciar con firmeza a todo vínculo mal dirigido. Es cortar con toda palabra pronunciada fuera del diseño divino. Es declarar con fe que solo Dios tiene acceso al corazón. Esa renuncia debe hacerse en oración, con arrepentimiento genuino, con reconocimiento del error y con la fe firme de que el Señor no desprecia al quebrantado. Salmo 51:17 dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Él escucha, Él perdona, Él limpia, Él restaura. Y una vez que esa puerta es cerrada, no debe volver a abrirse, porque la libertad es una gracia, pero también una responsabilidad. No se puede mantener un altar dividido, no se puede buscar la dirección de Dios mientras se mantienen hábitos que lo deshonran. Por eso, el alma que ha sido liberada de esta práctica debe llenar el vacío con verdad, debe establecer una rutina de comunión con el Espíritu, debe hablar palabras que edifiquen, debe sostenerse en la palabra como ancla diaria. Dios no solo quiere que dejes de hablar con los muertos, Él quiere enseñarte a vivir en comunión con el que vive para siempre. Y en esa comunión hay paz, hay descanso, hay dirección, hay vida. La muerte no es el fin, pero tampoco es una puerta que Dios nos haya llamado a cruzar con palabras. No se trata solo de corregir una práctica equivocada, sino de elevar el entendimiento espiritual a un nivel mayor. Porque cuando comprendemos que cada palabra tiene un eco en el mundo invisible, también entendemos que hemos sido llamados a hablar con propósito eterno, a vivir con intención sagrada y a caminar con una conciencia plena de lo que representa estar vivos delante de Dios. Esta no es solo una advertencia contra hablar con los muertos. Es un llamado a redescubrir la gloria de estar vivos espiritualmente. Es una invitación divina a despertar, a romper el ciclo del alma que se enreda en lo que perdió y a comenzar a caminar en lo que fue prometido. Hay muchos que sin notarlo han construido su espiritualidad alrededor de ausencias. Han orado más desde el dolor que desde la presencia. Han edificado altares al pasado en lugar de levantar altares de adoración al Dios viviente. Y el cielo no bendice la nostalgia espiritual. Bendice la obediencia, la fe activa, la adoración verdadera. Hebreos 12:28 nos exhorta con claridad: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Quien ha sido redimido no necesita buscar contacto con lo que ha partido, porque ha recibido un reino eterno, una vida nueva, una esperanza viva. No es la memoria de los que se fueron lo que nos sostiene, es la certeza de que Cristo vive, reina y nos ha unido a una familia espiritual eterna, donde el dolor no tiene la última palabra. Y esa verdad es la que debe dirigir nuestras palabras, nuestras decisiones y nuestra forma de consolar a los demás. Hoy, Dios no solo quiere que dejes atrás una práctica incorrecta, Él quiere mostrarte cuán alto puedes volar cuando tu corazón está completamente enfocado en lo eterno. Él quiere que experimentes la libertad de un alma que ya no necesita aferrarse a lo que perdió, porque ha sido abrazada por lo que jamás se pierde: su presencia. Él quiere que descubras el poder de la adoración limpia, de la oración dirigida a su trono, del consuelo que no se basa en ilusiones, sino en verdad. Romanos 8:6 declara que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y ocuparse del Espíritu significa también elegir nuestras palabras con conciencia celestial, honrar a Dios con cada pensamiento y consagrar incluso nuestros duelos como parte de una vida ofrecida en alabanza. La paz verdadera no llega cuando el recuerdo del pasado es escuchado, sino cuando el corazón es lleno por la voz del Eterno. Este no es un mensaje de prohibición, es un mensaje de redirección. No es un cierre, es una puerta nueva. Dios te ha llamado a hablar con Él, a confiar en Él, a caminar con Él. Y lo que viene
Si decides alinear tu alma a esta verdad, será más profundo, más libre y más glorioso de lo que tu corazón ha conocido. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Estás listo para caminar con Dios sin mirar atrás? El cielo espera tu respuesta.